Pasaron las elecciones, queda todavía en estos días la segunda vuelta. Y acá en La Reina tuvimos una candidata que conoce la comuna, pero que además había tenido toda una larga experiencia de trabajo con las organizaciones de la comuna, porque fue subsecretaria de Bienes Nacionales, pero además tenía la experiencia de ser concejala varios años antes. Vamos a conversar con ella para conocer cómo fue la experiencia, cómo fue la relación con las organizaciones, cuál es la proyección que le ve a los desafíos que hay acá en La Reina, una comuna que tiene gran capacidad de organización, de movilización, de trabajo en distintos temas medioambientales, derechos humanos. Vamos a conversar con quien fue la candidata y seguro que va a ser también la alcaldesa de La Reina en algún minuto. Marilén Cabrera, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Tony. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, Bien, felicitaciones por esa campaña que fue dura e intensa. pero nos dieron paliza. ¿Ah? Y bueno, Pero, bueno, competías con un señor que está instalado segundo periodo, o sea, ocho ocho años ya, años. 8 años, ¿no es cierto?, que maneja una cantidad de recursos impresionante, que en realidad si vienes de la UDI es casi un republicano. ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, la campaña en sí fue demasiado bonita, ¿ya? Hubo una conexión con la gente. Fue en verdad una campaña donde primó la unidad. O sea, yo creo en verdad que pocas comunas existe el sentido de unidad como existe aquí en La Reina. Yo creo que eso es algo que hay que valorar y resaltar. Trabajan en conjunto organizaciones y partidos políticos. Hay una cosa muy inclusiva de todo el mundo, de todo una franja de activo político social que es el que está en todo, que ha estado en la defensa de muchas causas aquí Ajá. en La Reina y que les ha ido muy bien, porque han logrado contener todo ese avance que el neoliberalismo quiere expresar a través de diversas cosas aquí en la comuna, más todavía con un alcalde, tal como tú decías, un alcalde de derecha que ha avanzado fuertemente, pero que ha avanzado como ha avanzado la derecha mundialmente. O sea, en ese contexto también es en el que se da esta situación. Claro. No es aislado. No estamos hablando de la comuna de La Reina, no sé qué pasa, no. Aquí el resultado de La Reina hay que explicar que es malo, porque tenemos que decirlo, hay que explicárselo también dentro de un contexto mundial, nacional y obviamente comunal. Si llevamos mal que mal 8 años con un alcalde que yo digo que es un republicano disfrazado de UDI, porque en verdad es por ahí su... Tú dices que el resultado fue malo. Sí. Yo hace algunas semanas, estando en Cerro Castillo, se me acercó alguien, el presidente de la República, Gabriel Boric, y me dijo literalmente, no le fue mal a Marilén, así me dijo. No, le dije, la verdad es que estaba en una situación bastante compleja ahí en La Reina. No, me dijo, esa era una campaña dificilísima. Entonces yo creo que hay conciencia que en realidad, dadas las circunstancias, y como tú dices, un panorama mundial, nacional, yo lo veo en el Congreso permanentemente, era una elección muy difícil. Pero creo que el objetivo, claro, uno tenía claro que quizás no era ser electa alcaldesa en este momento, dada esta circunstancia, pero sí levantar un proyecto unitario, como tú dices, entre organizaciones políticas, sociales, culturales, muy diversas, feministas que hay acá en La Reina. Y tengo la impresión que, tal como tú dices, eso fue un logro muy importante en la campaña. Es verdad que venía de antes, como dices tú, un trabajo unitario, pero me parece que se fortaleció mucho. Sí, a mí me gustó mucho la campaña desde ese punto de vista en términos de que logramos aglutinar a, a distintas personas relevantes en la comuna. O sea, tenemos quien fue el alcalde de este sector anterior a Palacio,
Don Caster. con Don Caster. Tuvimos a Sara Campos, que también fue la candidata del periodo anterior. También a Pedro Davis, que fue candidato anteriormente. O sea, personas relevantes que se aunaron frente a esta campaña que no tenía que ver con una cosa personal, sino que tenía que ver con esta necesidad y esta conciencia de querer detener a la derecha. O sea, yo fui quien me tocó estar, como cumplir ese rol. Tampoco había mucho más, para decir verdad. Entonces, cumplimos esa función, nos pusimos a disposición de ese conjunto. Pero creo que el conjunto fue maravilloso. O sea, yo te digo que si pudieran haber habido tensiones anteriormente, se saltó por sobre esas tensiones. Y el trabajo que se hizo fue un trabajo totalmente unitario, pasando por sobre esas pequeñeces tal vez, pasando por sobre esas y haciendo un trabajo en el que todos apuntábamos hacia una misma dirección. Háblame de tu experiencia personal. Tú fuiste concejala en la Florida. Pero en la época de las calendas. Pero fuiste concejala. Sí. Estuviste en un consejo municipal. Y luego fuiste subsecretaria de Bienes Nacionales hace no tanto tiempo. ¿Cómo incidieron esas dos experiencias que son desde los gobiernos locales y desde el gobierno central, pero en un tema que tiene que ver con los territorios? ¿Cómo esa experiencia de algún modo incidió en tu mirada de lo que era el trabajo en La Reina? Mira, yo creo que a esta edad, Tommy, uno tiene una serie de experiencias vivenciales en la vida que te van, tú lo sabes, somos más, andamos por ahí. Por ahí estamos. Por ahí estamos. Pero uno va, cada experiencia en la vida te va llenando de nuevas cosas, de nuevas formas de mirar. Yo diría que en realidad todas esas cosas más técnicas, tal vez cómo moverse como concejal, cómo moverse en un cargo de un gobierno central, te dan herramientas, sabes cómo hacerlo, la cosa institucional. Pero yo creo que lo más importante para mí me lo ha dado el humanismo, ¿ya? Y que es el tema de cómo la relación con las personas, en la relación con la gente, en cómo tú... En cómo de verdad te importa lo que estás haciendo, ¿no? En cómo de verdad estás ahí conectado con el sufrimiento del otro y cómo de verdad uno quiere hacer lo que hace para aportar a hacer retroceder ese sufrimiento. O sea, uno lo ve aquí, uno podría decir la comuna de La Reina es una comuna maravillosa, que lo es, ¿ya? Que lo es una comuna tal vez de las más lindas de Chile. No tiene edificios en altura tremendo, tiene una vegetación de donde tú estés ves la cordillera, o sea, en verdad una comuna preciosa. Pero sin embargo, en esta misma comuna tú te encuentras con personas adultos mayores, que han tenido un mejor pasar siendo más jóvenes, pero que con el paso del tiempo ha ido no solamente aumentando en años, ha sido como proporcional, aumenta en años y disminuye en calidad de vida y en sus ingresos y todo eso. Entonces, ves pobreza, ¿verdad? Ves pobreza y cómo no hacerte parte de eso. Uno está en este contexto y cómo esas personas que sí, que tuvieron que mientras fueron activas tuvieron un buen pasar porque tuvieron buenos sueldos y todo eso, pero que dado este sistema, con las pensiones que tenemos, que son miserables y no les alcanza ni siquiera a pagar las contribuciones, porque claro, como tuvieron un buen pasar y cuando no había esta ferocidad del mercado inmobiliario, lograron comprar buenas casas, pero que esas casas en este momento han ido aumentando con esto de la especulación inmobiliaria su valor demasiado y por lo tanto las contribuciones también disparadas, y con las pensiones en muchos casos no alcanzan a pagar, es un desangre el pagar las contribuciones.
¿ya? Porque no entran en la subsidiariedad Claro. del Estado, porque el avalúo fiscal es muy alto. Entonces, son situaciones que personas que han estado bien y todo en su vejez, la verdad es que la están. ¿Cómo no hacerse parte de eso? ¿Cómo no sentirlo? Y Y a no sé, propósito ¿no? de eso, mencionaste algo del humanismo. Yo lo voy a dejar flotando ahí el tema porque en la segunda parte quiero que conversemos directamente sobre ese tema, tu experiencia, tu mirada desde el humanismo. Así que viene el tema. Pero te quería preguntar, antes de cortar esta primera parte, desde la subsecretaría te tocó impulsar también proyectos acá en La Reina. Y hay un tema que nos han preguntado mucho, y seguramente ya sospecha cuál es. Nos han preguntado mucho para este programa sobre el tema del famoso terreno del Hospital Militar. A mí me tocó ahora en el Congreso, al defender la partida de bienes nacionales y también en vivienda, plantear la importancia de recuperar los terrenos que están en manos de las Fuerzas Armadas para viviendas sociales. Quiero saber si nos puedes contar un poco qué ha pasado con eso y por qué ha sido tan difícil recuperar ese terreno a pesar de todos los esfuerzos que tú y muchos otros han hecho, sobre todo las organizaciones de vivienda de La Reina. Mira, básicamente tiene que ver eh, con que el ejército quiere hacer viviendas para sus funcionarios, pero no viviendas que sean de beneficio de sus funcionarios, sino viviendas que sean del ejército. Para ¿Ya? sus funcionarios. Para sus funcionarios. Ajá. O sea, para que los funcionarios puedan vivir en esas viviendas transitoriamente, no para que sea de ellos. ¿Y qué es lo que pasa? El Ministerio de Vivienda no tiene ese tipo de proyectos. No tiene un proyecto que diga nosotros vamos a construir vivienda para una institución, ¿ya? Y les vamos a entregar esas viviendas a la institución. Eso no está contemplado dentro del... Si esas viviendas fueran para los oficiales, eso sí podría, o para los suboficiales, o para cualquier persona del Ahí se ejército. podría. Ahí se podría, porque ellos pueden optar a un subsidio como cualquier persona y así podrían tener también sus casas. Pero no esta figura. Y ahí hemos intentado por todos los medios y no es posible. Uno podría avanzar y está la posibilidad de avanzar de una determinada manera en cómo poder hacerlo, triangulando tal vez con una empresa, con una constructora o una inmobiliaria más grande, eso podría. Pero para hacer eso también lo que se requiere es que ese sector, ese terreno, tenga una densidad mayor, que no la tiene. O sea, con la densidad actual que tiene ese terreno, no permitiría construir la cantidad de casas y al valor de casas o viviendas sociales. Sería imposible. Porque la densidad es demasiado grande, o sea, habría que construir departamentos con mucho dinero que no es posible para una vivienda social. Bueno, pero eso... Sí, sí. Entonces, hay que cambiar esa densidad. Y si bien es cierto, este gobierno hicieron una reforma, bueno, tú lo sabes mejor, fuiste presidente de la Comisión de Vivienda, y creo que en ese periodo lo hicieron y cambiaron cómo poder cambiar la densidad seccional. Bueno, para eso tiene que existir la disponibilidad y la disposición del alcalde del gobierno local para poder cambiarlo. Eso te Y iba a acá decir. no se quiere. Eso te El iba a decir. alcalde actual no quiere. O sea, necesitamos una alcaldesa que contribuya a cambiar la densidad poblacional de ese sector. Así que sí es importante a futuro tener una alcaldía que se la juegue por la demanda de vivienda de la gente. Vamos a hacer un pequeño corte y seguimos conversando. Estamos conversando con Marilén Cabrera, quien fue candidata a alcaldesa acá en La Reina, humanista de toda la vida, gran amiga además. Y queremos conocer, Marilén, ya no solo lo que pasa en La Reina. Tú dijiste en la primera parte que vivimos en un mundo
muy convulsionado. Acabamos de ver la elección de Trump, que nos dejó a todos bastante impactados, creo. Pero no solo Trump, Milei acá al lado en Argentina, y una serie de situaciones de mucha violencia, además guerras en Gaza y en Ucrania. ¿Cómo ves tú la situación? ¿Cómo la ves desde el humanismo, vamos a decir, y desde tu propia experiencia, lo que está pasando hoy día a nivel general? Terrible. O sea, en verdad lo que creo que, dada toda esta situación y este avance de la derecha, pero de la ultraderecha en definitiva, eh, mundialmente, y que nosotros no escapamos a ese avance de la derecha, siento que en general, ya como las izquierdas no han sabido dar cuenta como de esta situación, y más aún, creo que no estamos resonando con las verdaderas eh, aprensiones, demandas de la gente, no estamos sintonizados con la gente, porque no somos capaces de interpretar el sentir de las personas. Eso está pasando a nivel mundial. O sea, piensa tú que un Trump, tal como tú decías, que quedamos todos, pero absolutamente eh, Contra la pared. total con el triunfo de Trump, sabiendo que es una persona que ha faltado a la ley. O sea, conocemos el currículum, es conocido por todos, detesta a los latinoamericanos y sin embargo los latinoamericanos votan por él. O sea, a pesar de todo, conociendo el prontuario, no sé si el currículum, el prontuario de Trump, la gente sigue apoyando eso. Entonces, ¿qué está pasando que no estamos siendo capaces de leer el momento actual? Creo que ese es un tremendo desafío que tenemos. Tenemos un avance en el tema, no sé, uno podría decir sin ser tan dramático, que podría uno estar a puerta de una tercera guerra mundial. Cada vez eso tú lo vas viendo con mayor cercanía con todo lo que va pasando, los ataques de Israel a Gaza, al Líbano, o sea, de verdad, a donde uno ponga la mirada, la cosa es bastante severa de lo que está pasando. Ahora sí, eso en el ámbito bélico, pero por otro lado, el narcotráfico ha avanzado de una manera impresionante en el mundo entero, aquí en Latinoamérica, aquí en Chile. O sea, podemos ver cómo el narcotráfico luego de la pandemia tiene una expansión tremenda, aprovechando todo eso, y lo tenemos instalado. Yo diría que en algunas instituciones inclusive es probable que eso esté. No sé, eso ha hecho además que los valores, las miradas vayan cambiando, pero sin embargo los partidos no estamos dando cuenta de eso, no estamos siendo capaces de leer ese momento y de sintonizar con las personas. Tú mismo hablabas, el Congreso está súper alejado de lo que le está pasando de verdad a la gente. Yo voy como Dale, para arriba dale, y para sí, abajo, sí. pero por ejemplo, aquí en La Reina, yo me acuerdo cuando recién parto con la campaña, yo lo que recogía era la desesperanza de la gente. O sea, esto es así, no hay nada que hacer. Y esa desesperanza era pero instalada en el corazón. O sea, hubo que intentar, o sea, tenemos que seguir porque en verdad yo siento que como humanistas tenemos un desafío y que tiene que ver cómo vamos y arraigamos y conectamos con el pueblo profundo, y que podamos nuestro planteo, el planteo de la no violencia, nuestro planteo es tremendo, cómo poder avanzar y llevarlo adelante para dar respuesta a momentos como este, en lo local, en lo nacional y en lo mundial, porque en verdad en todos lados esto pasa. Ahí está ahora el tema de la marcha mundial. Ya vamos a tocar la marcha, Bueno, ya vamos a ya, tocar. ok. No se me- Bueno, pero eso, no, mira, eh, hay una mirada o sea, hay una situación que yo veo que es bastante terrible si uno
lo mira así con la lupa y todo, es bastante terrible lo que está pasando a todo nivel. Pero creo que sí existe esa opción. Habemos personas, hay muchos que están preocupados, que tienen ganas, aun cuando está la desesperanza. Entonces, ¿cómo hacemos? Que siento que es el gran desafío que tenemos en este momento. Bueno, esa es Tú, una gran pregunta, el cómo tú. hacemos. ¿Cómo lo Eh, ves tú? yo creo que hay un momento general de una profunda fragmentación y desestructuración política, social, cultural, etcétera. Los estados nacionales no están respondiendo, el modelo económico se transformó en un modelo cultural que ha ido empujando a las poblaciones hacia el individualismo y hacia la desconexión con lo común, con lo comunitario, y que eso se va transformando en una situación de desesperanza al mismo tiempo, pero que la gente no vincula con el modelo en el que está viviendo, sino con la falta de respuesta de los políticos, de quienes debieran haberle respondido. Entonces empiezan las grandes migraciones, por un lado. Empieza el rechazo a esas migraciones en Europa, en Estados Unidos, ¿no es cierto?, en América Latina ya, cosa que no sucedía antes. Y el mundo de la izquierda, del progresismo, o como decía Bernie Sanders, como resultado de la elección, el mundo de la socialdemocracia, decía él, no ha sido capaz de dar una respuesta, o más bien terminó sucumbiendo frente al avance de ese otro modelo, ¿no es cierto?, de ultraderecha, y simplemente manifestando alguna crítica o alguna pequeña reforma, pero sin ninguna mirada estructural. Bueno, la gente terminó volcándose a la respuesta fácil, a la de militarizar las sociedades, la seguridad por delante de todo, el preocuparte de tus propias cosas y no de los demás, el frenar a los inmigrantes. Bueno, y ahí tenemos entonces el resultado en los Trump o en Alemania. En Alemania acaba de ganar en una región importante, en todo lo que era antes la Alemania del Este, ganó la ultraderecha neonazi. Esos son los que ganaron en Alemania recién. Ya son gobiernos en Austria, son gobiernos en Suecia, son gobiernos en parte de Holanda. Es decir, tú ves cómo esa ultraderecha, ese neofascismo, claro, le da una respuesta simplona a la gente, pero que la gente se agarra ahí porque no tiene dónde más agarrarse. Creo que ahí sí hay una tarea y un rol para el humanismo, aún siendo este momento un momento profundamente antihumanista. Antihumanista, total. Pero creo que el humanismo, aunque no sea mayoría hoy, tiene ahí un rol que es fundamental, que es volver a abrir el futuro, dar esperanza frente a esa desesperanza que tú mencionas, pero darla en base a propuestas también que signifiquen volver a construir, y esta puede ser una frase antigua, pero me parece fundamental, lo que se conocía como el tejido social. Lo que tú reconocías acá en La Reina que existe, pero que a nivel global se ha ido fragmentando completamente. Y ahí yo creo que hay un rol del humanismo, y ahí es donde creo que la tercera marcha mundial por la paz y la no violencia que tú mencionabas tiene un rol. Será pequeñita, será una pequeña, una mínima señal, pero que puede ser un ejemplo a seguir, lo que conocemos como un efecto de demostración. Tú has visto lo que fueron las marchas anteriores. ¿Cómo ves esta posibilidad de una marcha mundial que ya partió? Mientras estamos Sí, conversando, ya pues. empezó a recorrer el mundo, viene a Chile en alrededor de un mes más. Sí, así es. Sí, yo coincido en eso de que como humanista, el humanismo en realidad tiene un tremendo desafío. Y aquí Mario Rodríguez sí lo hizo un llamado a todos los humanistas del mundo en algún minuto y yo creo que es algo que nosotros tenemos que insistir en eso y avanzar en una tarea de abrir futuro porque yo lo veo en las nuevas generaciones y conversando con ellos mucho, ahí existe esto de que no querer tener hijos. Y uno de los temas que conversando con varios es como todo está demasiado caótico como para además, o sea, es como que apenas pueden con sus vidas, dado este contexto, que además tener que hacerme cargo Sí. de otras vidas, ¿ya? Y entonces, todo esto va afectando, piensa tú, o sea, porque además es en cadena todo lo que va rebotando. Entonces ahí creo que temas como la marcha es una pequeña
pero es un aporte en esa dirección y que no debiera como avanzar, debiera como tomar distintas iniciativas que puedan avanzar en esa dirección. Pero eso para nosotros era tan importante, el tema de las alcaldías, de las concejalías, y hicimos en los distintos lugares en que tuvimos candidatos, no solamente aquí en La Reina, porque efectivamente ahí es el trabajo como más con la gente, más donde tú puedes hacer un mayor arraigo, donde efectivamente, porque fíjate que aquí en La Reina, si bien es cierto, hay un conjunto de organizaciones, hay un conjunto de partidos políticos y todos que trabajan unidos, y de gente sin partido, pero activa política y socialmente, pero no necesariamente hay un arraigo. Claro, Fíjate que son dos no cosas distintas. cosas distintas. Y yo creo que hay que profundizar en ese tema. No podemos ser ejército de ocupación, estamos ahí no, tenemos que, es otro el trabajo, un trabajo más sentido, tal vez más de conexión con todo lo que está pasando. Uno puede ver al respecto la experiencia justamente de quienes están arraigados, como un Matías Toledo en Puente Alto, ¿no es cierto? Por ejemplo. Como Ítalo Bravo en Pudahuel. O sea, son experiencias de liderazgos que se construyen desde el arraigo, el trabajo, exacto, con mucha permanencia, con mucha convicción, con mucho equipo, ahí, en el territorio, con la gente. Yo creo que eso es un tema fundamental, en que aparece alguien que es como la cara visible, pero que es el resultado de un conjunto Así que es. está avanzando y que está tratando de... o sea, está conectado con el sentir de las personas. Y siento que como humanismo es ahí también donde, aparte de estas señales que ya son más macro, como la marcha mundial, el trabajo cotidiano tiene que ser en un trabajo de un arraigo que efectivamente nos dé conexión con lo que está pasando. Y a propósito de eso, y nos queda un minuto, así que en ese minuto te voy a preguntar, ¿cuáles crees que son los desafíos hacia adelante, o dónde tú te ves empujando las cosas hacia adelante? ¿Cuáles son las tareas como humanismo? O sea, yo creo que los desafíos están clarísimos. Tenemos que sintonizar con la gente. Creo que eso es un tremendo desafío, y como humanismo lo que necesitamos es avanzar y dar esas señales de las que estamos hablando. Eh, y de los humanistas donde estemos. Aquí yo creo que hay que parar a la derecha, o sea, hay que tratar por todos los medios de parar a la derecha, en términos de que, y esa es tarea absolutamente de todos, no es las tareas solo, qué sé yo, de tú como diputado o de un alcalde o de un concejal, es una tarea de todos aquellos que estamos viendo cuál es la situación y qué es lo que está pasando. Entonces acá, más que desesperanzarnos e irnos para la casa, es al revés. Aquí tenemos que meternos con todo, hacer eso que no... Yo digo, todos nuestros candidatos en todos lados de Chile, donde fuimos, debiéramos trabajar como en el llano. Un concejal en el llano, no fue electo, electa, no importa, pero como un concejal y una concejala en el llano, o sea, que efectivamente avancemos hacia eso que proponíamos, hacia eso que decíamos, y que siento que tiene que ver con ese trabajo sentido, humilde, pero que estás ahí abriendo el futuro y conectando con ese sentir de la gente. Bueno, entonces tenemos tarea para rato y vamos a seguir en esa dirección, en la de fortalecer Incluyendo las el nuevas arraigo generaciones. con además. las nuevas generaciones, con la diversidad, con distintas organizaciones sociales, culturales, políticas. Esta es una tarea que tenemos entre todos, así que es. vamos a tener Marilén para rato, y nosotros vamos a seguir también en otro programa. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación.